En Zafarrancho. Qué bonito, abrazo de costalero, En Grandes Biografías. Antonio Ozores. Hasta el perro ha puesto mala cara. Hoy así, porque claro, entonces viene así como de lejos y metemos en un sobre, pero por dentro, claro, porque por fuera se le cae la vida de Antonio Ozores Puchol. ¡Bravo! Llevo practicando toda la semana, El pequeño Antonio nació en Burjasot, Valencia, el 24 de agosto de 1924. Hijo de los actores Mariano Ozores y Luisa Puchol, hermano de José Luis y Mariano Ozores, tío de la actriz Adriana Ozores y padre de la también actriz Emma Ozores. La rotonda que había enfrente en Calagüela era la isla de los Ozores. Donde está el anticiclón, En esa casa chalet, que eran los duples de antes, fue donde nació Antonio en un apretón que le dio a la madre con el calorcito del verano valenciano, que es como una sauna turca, pero con una mijita más de humedad. El cabaret. Es horroroso. Cuando ya los Ozores empezaron a reproducirse, que parecían Grizzly mojándose la nuca en Punta Umbría, los abuelos tuvieron que vender la casa y ahora hay una comisaría, porque les venía muy bien el sótano para las cajas del polvillo con las pruebas de los crímenes. Los otros dos hermanos de Antonio, el actor José Luis y el director Mariano Ozores, nacieron en Madrid, que era donde vivían en realidad sus padres desde que se casaron, en la depositaría de ropas donde era jefe el otro abuelo de Antonio. Vivían de extranjero como la familia de Ana Fran, pero en los probadores de Simago, con toda la ropa. Durante los años 30, sus padres trabajaron por todo el Levante español, por lo que los tres niños se criaron en Calagüela, en Burjasot, que es el Benacasón de allí. ¿Entendéis ahora, no? La forma de hablar Antonio Ozores. Su trayectoria de actor empieza en 1932, con 8 añitos, haciendo de árbol en la compañía de sus padres. Al comienzo de la Guerra Civil, en 1936, cuando tenía 12 años, su padre lo denuncian como fascista. Y la familia tiene que refugiarse en la Embajada de Guatemala, que ya se podrían haber ido a la de Ecuador, que es en la que te dejan ir en monopatín por los pasillos y hacer fiesta con las drag queen. Que se lo digan a la Sánchez. Cuando pudieron salir, se volvieron a Encalagüela otra vez, en 1937, porque sus padres tenían que seguir trabajando, que es lo que tiene ser autónomo en una guerra civil, que no te pueda coger un ERTE. A los 14 años hizo su primera gira teatral por Zaragoza, que era el único sitio donde lo entendían, demostrando un gran talento y adquiriendo muchísima experiencia. Y en 1949, a los 21 años, debutó en el cine con su participación en El último caballo. El caballo se llamaba Bucéfalo. El personaje de Antonio sale en blanco en el reparto, así que supongo que sería un apoyo en la pared con llama esticando un palo duro. Su humor surrealista lanzó su carrera como si fuera un pepino. También ayudó que su hermano José Luis ya era una estrella consagrada y la madre siempre le decía que a dónde iba, que se llevara al chico. Se ha escapado el chico. Y así consiguió en 1957 su primer papel protagonista en Torero por Alegrías, aunque normalmente interpretaría papeles secundarios caracterizados por su atropellada e ininteligible forma de hablar. De hecho, fue José Luis Vivildo, el marido de Laura Valenzuela, que ya te hago para la semana que viene, el que lo introduce en un nuevo camino que se abría en el cine español. Antonio Ozores participó en películas que, si tú no sabes que son de Ozores, le mete la llave al decodificador de Canal Plus. 3 suecas para 3 Rodríguez, Dormir y ligar todos a empezar, o La Lola nos lleva al huerto. En 1959, los 3 hermanos fundaron la empresa cinematográfica CIISA. En la primera obra que produjeron, Antonio conoció a Elisa Monte. Al año siguiente se casó con ella, al año siguiente tuvieron a su hija Emma Ozores. En vez de una relación, parecía que tenía la cita cogida para la revisión en la óptica. Los Ozores estaban que los rompía todo y no pagaban nada. Hasta que en 1963 estrenaron La hora incógnita, que no era una comedia. Y llevó a la empresa a la quiebra, porque eso es como si tú pones la carta que tiene Cruz Campo y luego le pones a la gente una mano. Claro. Con la entrada de la democracia y la desaparición de la censura en el cine español, se vuelca en historias de sexo, adulterio, divorcio, golpes de estado frustrados o primas que cuidan del párroco.
Antonio Ozores participaría en muchas de esas películas junto a otros actores de la época como José Luis López Vázquez, Andrés Pajares o Fernando Esteso, que era nuestro hombre pulgar de antes. Es verdad. En 1985, Antonio obtuvo el premio Goya por dirigir La varilla de Saurí, que es la varilla que no tenía ningún R5. Ya en 2016 recibiría el de honor junto con sus dos hermanos. De 1985 a 1987 fue árabe, ministro, obispo en el 1, 2, 3 responda otra vez, donde la mayoría de sus incomprensibles discursos acababan con el inolvidable No, hija, no. Antonio participó en más de 200 obras de teatro, varias series, programas de radio, escribió 5 libros y rodó 160 películas, a veces 6 al año, llegando a rodar 3 a la vez. Total, como sus diálogos eran manotazo al teclado del portátil. En 2007 dirigió a su hija en uno de sus últimos trabajos, el último que apague la luz. Y es que el sabio de Antonio decía que después de nacer, lo de morir se veía venir. Desgraciadamente, Antonio nos dejaba a los 81 años el 12 de mayo de 2010, aunque ustedes siempre podrán recordarlo cada vez que se coman un paludú o le pongan una mano en vez de una cruz campo. Patricia Guerrero y las grandes biografías de Zafarrancho, Vilima, Antonio Ozores. Nosotros nos despedimos, vosotros y vosotras.